Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa y me siento sumamente feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy de este espacio y de que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. El día de hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el libro de Juan capítulo 6 versículos 68 y 69. Voy a estar leyendo para ustedes nueva versión internacional. Y bueno, este es Pedro el discípulo hablándole a Jesús. Y dice de la siguiente manera: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Para poder comprender un poco por qué Pedro le está diciendo esto a Jesús, es importante que podamos analizar el contexto de la historia en este capítulo. El capítulo 6 de Juan es un poco extenso y se desarrollan varios escenarios. El primero de ellos es que Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, es decir, ya él había iniciado su ministerio, ya él había hecho milagros y había multitudes que le seguían. Sin embargo, Jesús sabía que muchas de estas personas que le seguían realmente no estaban convencidas de quién era él realmente. Recordemos que Jesús conoce los corazones, ¿verdad? Y justamente después de haber multiplicado los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas, muchos le seguían para que él saciara sus necesidades físicas, más no sus necesidades espirituales. Y Jesús les confronta y les hace saber que la voluntad del Padre es que crean en él, a quien Dios envió, y que le reciban. Ellos piden señales milagrosas y hablan acerca de que sus antepasados vieron descender maná del cielo para poder alimentarse. Y Jesús aprovecha justamente esta oportunidad para desarrollar el segundo escenario, que es llamarse a sí mismo el pan de vida. Y les dice que quien a él viene nunca volverá a tener hambre y quien en él cree no tendrá sed jamás. La analogía que Jesús emplea en este momento es difícil de comprender para los judíos porque ellos lo tomaban de una forma literal. Y de hecho empezaron a cuestionar fuertemente a Jesús, empezaron a decir que si él no era el hijo de José, y empezaron realmente a cuestionar esas palabras. Ellos no habían recibido la revelación que Jesús les estaba dando a través de esas palabras, ¿verdad? Jesús se estaba llamando a sí mismo como el Salvador del mundo. Él, entre líneas, les estaba diciendo que él iba a ser la persona que iba a redimir al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel. Realmente el plan de Dios siempre ha sido que todos podamos recibir esa gracia y esa salvación que viene a través de Cristo Jesús. Sin embargo, en estas personas su corazón pues realmente estaba endurecido. Recordemos que los judíos fueron formados bajo la ley y eran muy estrictos con eso. Entonces eso pesaba más en sus corazones realmente que la revelación que habían recibido de parte de Jesús. Y lo que decidieron hacer en ese momento fue alejarse de él. Algunas versiones de la Biblia dicen que eran judíos y otras versiones dicen que eran discípulos de Jesús. No eran los 12 discípulos, sino que eran pues discípulos que me imagino que en el camino habían acompañado a Jesús, ¿verdad? Y habían presenciado sus milagros también. Por otro lado está el contraste de esta historia, que es la parte que más me gusta, y Jesús se refiere a los 12 discípulos en esta ocasión, ¿verdad? Ellos están ahí, ellos presenciaron todo este escenario, vieron la reacción de estas personas y cómo se alejaron de Jesús, y Jesús aprovecha para probarlos a ellos también, y les pregunta si ellos también le iban a abandonar. Recordemos que Jesús aún no había consumado su propósito, los discípulos estaban en proceso de formación y muchas cosas que Jesús les revelaba no las comprendían a profundidad ni lo que estaba por venir. Ellos no se imaginaban que Jesús iba a morir crucificado. Y la respuesta de Pedro realmente me conmueve porque primero reconoce a Jesús como Salvador. La respuesta de Pedro, es lo que leímos al inicio de la enseñanza, ¿verdad? Él le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Pedro primero hace ese reconocimiento de Jesús como su Señor y también su dependencia a él, porque él dice, nosotros no tenemos a nadie a quien recurrir, a nadie más donde
ir y reconoce como esa dependencia de Jesús. Recordemos que en principio, o un principio de Dios, es no forzarnos a seguirle. La palabra dice muy claramente: yo toco la puerta y llamo. Jesús es un caballero, entonces Él nunca nos va a forzar a hacer nada que usted y yo no queramos hacer. Otro punto importante acá es que la convivencia de los discípulos con Jesús había sido un poco más personal, más íntima. Ellos no solamente habían presenciado los milagros de Jesús, sino que caminaban con Él, escuchaban sus consejos, le veían hacer el bien a aquellos que le necesitaban. Jesús les abrió el corazón y ellos le abrieron el corazón a Jesús. O sea, básicamente ellos eran familia, ¿verdad? Jesús no solamente fortalecía una necesidad física en los discípulos, ¿verdad?, que lo acompañaban, y bueno, nosotros más que nadie, ¿verdad?, comprendemos que tenemos necesidades básicas de alimento, de vestido, y Jesús no solamente cumplía con esa parte, sino que también fortalecía la necesidad espiritual que habían en los discípulos. Y es que imagínense ser discípulo del mismo Jesús, que Él vaya y lo busque a usted porque está interesado en hacerlo parte de su propósito y de poder ver cómo el Espíritu Santo también se manifestaba en Jesús, ¿verdad? O sea, yo me imagino ese escenario y tuvo que haber sido algo impresionante. Imaginen también los ambientes espirituales que ellos experimentaron. Era algo que nunca antes habían experimentado y que traía consigo la revelación de que Jesús realmente era el enviado de Dios, que sus palabras eran vida y que ellos lo habían experimentado y lo habían visto por medio de aquellas personas que recibían los milagros de parte de Jesús. Jesús prácticamente era la palabra hecha carne. Y bueno, y con esto quiero profundizar un poquito más en la enseñanza que nos deja esta historia, y es que en este momento, por más que usted y yo tengamos la buena intención de cambiar las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, no podemos hacer nada en nuestra humanidad. Lo único que podemos hacer hoy es esperar en el Señor, porque lo cierto es que en medio de esta situación Dios va a hacer algo maravilloso, y yo no sé usted, pero mi esperanza está puesta en Él. Aunque no comprendamos las razones ni los por qué por completo, en medio de la incertidumbre y de lo que viene ahora y de lo que va a pasar con nosotros y el mundo, Jesús quiere que recordemos las palabras de Pedro, que realmente lo reconozcamos a Él como Señor, que reconozcamos que no podemos ir a ningún otro lugar, que únicamente en Él podemos descansar, que solamente Él nos puede brindar la paz que necesitamos, que sobrepasa todo el entendimiento, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Recordemos que todas las situaciones que nosotros atravesemos, sean buenas o sean malas, siempre van a ser con un propósito, siempre van a ser para formarnos, para formar nuestro carácter, para poder ser fortalecidos, para poder depender más de Dios. Él quiere que confiemos en su soberanía, en su amor, en su protección, pero sobre todo que nos acerquemos a Él de una forma personal, ya no como una iglesia de 4 paredes, yendo todos los domingos a un servicio, o en una plataforma o con un micrófono. Él quiere que lo invitemos a nuestro hogar, y qué lugar más íntimo que nuestro hogar para poder invitar al Señor, para poder tener comunión con Él. Haz de tu hogar un altar de adoración para el Señor. Hoy más que nunca, Dios nos ha llamado a ser iglesia, a buscarle, a adorarle a un nuevo nivel. Seamos agradecidos en este tiempo, no veamos solamente lo negativo. Yo sé que realmente la situación es complicada, pero tenemos que aprovechar este tiempo, de verdad, darle gracias a Dios, porque yo estoy segura de que algo bueno viene para nosotros, de que este tiempo lo podemos aprovechar para llevar el mensaje de Jesús a aquellos que más lo necesitan, y abrirle al Señor las puertas de nuestro hogar para que Él se manifieste de una forma maravillosa. Hoy yo le insto a usted que si usted posee algún don o un talento, que por favor lo ponga a disposición de aquellos que lo necesitan. Como le dije ahora, usted y yo necesitamos hoy más que nunca ser iglesia, hoy más que nunca estar unidos, hoy más que nunca buscar del Señor de una forma extraordinaria y de poder ser luz para aquellas personas que lo necesiten.
Y bueno, ya para terminar, si hoy usted siente ansiedad, temor y duda, lo primero que le quiero decir es que son sentimientos humanos y normales. Nosotros no estamos acostumbrados a acontecimientos como estos, ¿verdad? Y es normal que tengamos miles de sentimientos encontrados, y Jesús lo entiende completamente. Y hoy Él te quiere recordar sus promesas a la luz de la palabra, que le hables, que le digas cómo te sientes confiadamente, y sobre todo que puedas descansar en Él. Aunque esta situación es difícil, es temporal. Esta es otra cosa que quiero que te lleves el día de hoy. Esta situación es difícil, lo comprendemos. Estamos aquí para apoyarnos, pero es temporal, esto va a pasar, y estoy segura de que muy pronto el Señor nos va a dar el tiempo para abrazarnos de nuevo, para poder reunirnos en comunidad, para poder adorarle en comunidad, pero sobre todo para que podamos compartir las experiencias que vamos a vivir en medio de este tiempo, y de que podamos darle gloria a su nombre también como iglesia. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.